¿Qué significa vivir donde está el trono de Satanás? Jesús le da una advertencia a esta iglesia de Pérgamo. ¿Crees que haya iglesias comprometidas con el mundo? Este estudio te pondrá a analizar y a lo mejor te acuerdas de alguna. Quédate hasta el final del video, que hay un mensaje para ti también. Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te doy la bienvenida a Esto No Es Un Cuento. En el día de hoy continuamos con nuestra tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a estar viendo el mensaje que Jesucristo le trae a esta iglesia. Pero primero me gustaría traer un poquito del contexto histórico, lo que estaba sucediendo en medio de esta iglesia, qué estaba aconteciendo en esta ciudad, qué entorno se encontraba esta iglesia de Pérgamo. Lo primero, me gustaría leer la carta que el Señor le dirige a esta iglesia de Pérgamo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Quisiera dar unos detalles históricos y también geográficos sobre esta iglesia de Pérgamo, sobre esta ciudad. Dice que Pérgamo estaba situada a unos 72 kilómetros al norte de Esmirna y 24 kilómetros al este del Mar Egeo, sobre una colina cónica de unos 300 metros de altura. Era centro de un culto pagano al emperador romano. La lealtad se mostraba al quemar incienso al pie de esta estatua. Negarse a participar en el culto imperial se consideraba traición. Fíjate, estas eran una de las cosas que acontecían aquí en esta ciudad. Esta iglesia vivía donde estaba el trono de Satanás. Así que no te vayas, que lo vamos a descubrir juntos. Otro punto que quisiera señalar sobre esta ciudad es que se encontraba a orillas del río Caico y que fue la capital del reino de Atalo II y fue entregada a los romanos en el 133 a.C. Esta ciudad fue famosa por su gran biblioteca fundada por Eumenes 197-159 a.C. y esta biblioteca fue rival de la gran biblioteca de Alejandría. Actualmente, esta biblioteca fue destruida por el califa Omar. En Pérgamo se inventó el pergamino, que posteriormente se usó para escribir libros. También era bien célebre por su majestuoso templo a Esculapio, el dios de la medicina, adorado en forma de serpiente. Y en base a este contexto, nuestro Señor Jesucristo le escribe esta carta. Y en el versículo 12 comienza Jesús presentándose ante esta iglesia. Y vuelvo y repito, le está hablando o le envía esta carta al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia. Y le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda representa la palabra de Dios. Simboliza la palabra de Dios mismo. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los
tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesucristo también, hablándole a sus discípulos en el libro de Mateo, le dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ellas en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37. Esta palabra con la que Jesús se está presentando, o esta espada que es la palabra, lo que quiere decir es que Jesucristo tiene el poder para levantar por su palabra, para cuidar por su palabra, pero también tiene el poder para condenar y juzgar a aquellos que no obedezcan su palabra. En ese versículo 13, inmediatamente Jesucristo comienza diciéndole: ¿dónde está el trono de Satanás? Y la palabra griega aquí no es simple y sencillamente un asiento o un lugar donde se sienta a recrearse, sino un trono donde reina Satanás. El enemigo siempre ha sido un imitador de Dios. Por eso encontramos que fue lanzado porque en su corazón subió el deseo de sentarse ante el trono de Dios y ser igual al Altísimo, dice la Escritura. Y como se halló maldad en su corazón, fue arrojado y fue lanzado a la tierra. Y siempre ha tenido el deseo de imitar a Dios. Quiso imitar el trono celestial de nuestro Señor Jesús. También aquí se está refiriendo no simple y sencillamente a que se adoraba al César, pero también se adoraba a Esculapio, quien era un dios que era conocido como el dios de la sanidad o de la salud, y se adoraba en forma de serpiente. Y detrás de esa idolatría estaba el dragón, o sea, la serpiente antigua. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora Jesús le está diciendo: allí, en ese lugar donde mora Satanás, allí fue martirizado Antipas. Y Jesucristo lo llama mi testigo fiel, que murió, según la tradición, murió dentro de un toro de bronce encendido en llama y al rojo vivo. Y dice la tradición que orando y alabando a Dios, entregó su vida. Su nombre significa contra todos. Este hombre simboliza la fidelidad a Dios frente a la presión del mundo. ¿Cuánta iglesia, cuánta gente, cosas simples, por cosas sin valor, niegan a nuestro Señor Jesucristo y comprometen su fidelidad y comprometen su lealtad con el mundo? Se hacen amigos del mundo. Y la Escritura nos dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuánta iglesia comprometida? ¿Cuánta gente vendiendo su lealtad por oro y por plata? Y aquí el problema de esta iglesia, escúchame, el problema de esta iglesia no era simple y sencillamente que estaban viviendo como el mundo, era que habían permitido que el mundo entrara a la iglesia. Era que habían permitido que la idolatría, era que habían permitido que la mundanalidad entrara a la iglesia. Algunos en esta iglesia seguían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a hacer caer a Israel mediante idolatría y fornicación. Y si tú lees la historia, lo que estaba aconteciendo aquí es que cuando este rey Balac le quiere pagar a Balaam, cuando va a abrir la boca, Dios le dice: no te voy a dejar maldecir a mi pueblo. Pero entonces el rey Balac le dice: búscame una manera. Y este profeta, si le podemos llamar profeta, se ingenió la manera y sabía que la única manera para que
el pueblo perdiera la bendición de Dios, era que el pueblo se contaminara. Entonces instruyó a este rey Balá. Vaya, que todavía hay un punto aquí bien interesante que va en contexto con esto que está aconteciendo y que te estoy trayendo del libro de Números, capítulo 31. Dice que este rey entonces fue enseñado, fue instruido por Balaán y le dijo: mete mujeres que los seduzcan, hombres que se casen con las hijas de los israelitas. Y de esta manera contaminó al pueblo. Y así estaba esta iglesia. El mundo se metió dentro de la iglesia. Y no se sabía aquí quién era quién. Estaban viviendo en fornicación, estaban viviendo en idolatría, estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuánta iglesia? No sé si tú te acuerdas de alguna. No voy a pedir que escribas el nombre de ninguna. De eso no es que se trata. Pero ¿cuánta iglesia está permitiendo que el mundo entre a su iglesia, entre a las puertas de la iglesia? Y no se sabe hoy en día. Dice que esta enseñanza tenía cansado ya a Jesucristo, porque también estaban la enseñanza de los nicolaitas, que fíjate que cuando vamos al libro o a la carta a Éfeso, vemos que una de las cosas que Jesús le exalta o le aplaude, podríamos usar a esta iglesia de Éfeso, es que esta iglesia aborrecía la enseñanza de los nicolaitas. Pero aquí, esta iglesia comprometida no simple y sencillamente veía las cosas y las toleraba, no, la estaba viviendo esta iglesia, estaba viviendo las enseñanzas de los nicolaitas, comía cosas sacrificadas a los ídolos, vivía en inmoralidad. Y hay un peligro grande en comprometer la fe para encajar en la cultura de este mundo. Hay un peligro grande en comprometernos para que el mundo no diga nada de nosotros. No hablar de la vida desordenada, no hablar de la homosexualidad, no hablar del transgénero, no hablar de ninguna de estas cosas por miedo. Y muchos, déjame decirte una cosa. Que hay muchos youtubers que no se atreven a decir esto que yo acabo de decir, por miedo a que le cierren el canal. Pero la iglesia tiene que decir las cosas como son. Nosotros no podemos ponerle un paño a la escritura. Las cosas son como son. ¿Hasta cuándo va la iglesia a estar comprometida? La iglesia de Pérgamo no solamente la toleraba, vivía en esta conducta, se paseaba en esta conducta. Y Jesucristo entonces le dice: bueno, yo tengo la espada de dos filos, mija. Yo tengo la espada de dos filos. Esta espada de dos filos te puede levantar. Esta espada de dos filos te puede restaurar. Esta espada de dos filos también te va a juzgar. Y Jesucristo, me llama la atención aquí, porque Jesucristo no simple y sencillamente le hace un llamado a esta iglesia, como decimos nosotros: cambia tu camino. Jesucristo usa la palabra fuerte que ya casi ni se usa en las iglesias. Arrepiéntete. Esa es la palabra que usa Jesucristo en su llamado. Arrepiéntete. Porque hay una gran diferencia en cambiar de camino y hay una gran diferencia en lo que es arrepentirse. Cuando tú te arrepientes, quiere decir que te duele la conducta que tú estabas llevando, que te duele la vida que tú estabas llevando, que te avergüenza la vida que tú estabas llevando, que te causa dolor, deseos de llorar. Arrepentirse es llorar nuestro pecado ante Dios. Ya casi ni se llora en las iglesias. Y este llamado no es solamente a los falsos maestros. Escúchame. Este llamado que Jesús le está haciendo no es solamente, aquí no eran solamente los líderes, aquí era toda la iglesia que estaba contaminada. Es a toda la iglesia que Jesús está llamando a arrepentirse. No es a unos cuantos, es a toda la iglesia. La iglesia, yo creo que la iglesia de hoy, yo estoy y digo y lo mantengo, los mensajes y el mensaje a cada una de estas iglesias es aplicable a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Es aplicable. Hay pastores que tienen que arrepentirse. Hay maestros que tienen que arrepentirse. Pero hay laicos que también tienen que arrepentirse y venir ante la presencia de Dios, llorar su pecado y alejarse de él. Porque si no, vendré pronto a ti, dice. Si no, vendré pronto a ti y haré guerra
Ay, Dios mío. Y haré guerra contra ellos, contra los que están comprometidos. Voy a hacer guerra contra ellos. Sabe que la palabra que se usa en el original no es simple y sencillamente pelea, porque aquí dice pelearé contra ellos, es guerra. Cuando estuve buscando el original de esta palabra en el griego, el original es guerra. No es lo mismo una pelea que una guerra. Y Jesucristo está diciendo, arrepiéntete. Versículo 16. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto y haré guerra y pelearé contra ellos y haré guerra con la espada de mi boca. Es con la Biblia, es con lo que está escrito. Por eso es importante que nosotros sepamos que esta palabra es la que nos va a condenar o nos va a salvar. Es con esta palabra. Jesucristo no va a venir con otra palabra nueva, es con lo que ya está revelado de cómo nosotros debemos de conducir en nuestras vidas. Es con esta palabra. Y no quiero ser muy extenso, así que voy a cortar rapidito. Vamos a brincar al versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Jesucristo es el maná escondido. Él nos promete darnos a comer de ese maná escondido. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 31 al 35. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesucristo es ese pan, y así como ese maná fue escondido, escúchame la grandeza de esto, mira qué linda es la Biblia, y así como ese maná fue escondido como una señal, como un recordatorio, fue escondido en el arca de la promesa, así nuestro Señor Jesucristo está escondido en el cielo, escondido para el mundo, pero revelado para ti y para mí. Y continúa diciendo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y hay dos cosas aquí que me llamaron la atención. Esta piedrecita blanca simboliza pureza, simboliza victoria. Esta piedrecita también alude a Urim, la que usaba el sumo sacerdote, y dice que habrá un nombre nuevo, pero también alude y se cree que en la historia, estos banquetes grandes, a los invitados se les enviaba una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y cuando llegaban al salón donde se estaba celebrando el banquete, de la única manera que podían entrar era si tenían esa piedrecita blanca con su nombre escrito. Y Jesucristo está utilizando esto para decirle a la iglesia, hay un banquete donde se va a comer maná del cielo. Y solamente van a entrar los que tengan la piedrecita blanca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No te contamines, sé fiel, porque te espera una entrada gloriosa a un banquete juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego.